En esta ocasión explicaremos el método numérico conocido como regula falsi o falsa posición. La función que vamos a tomar de ejemplo va a ser la siguiente. Es una función que tiene un término exponencial, e a la x, más la variable independiente x menos 4. A esta función es a la que le vamos a aplicar el método de falsa posición para poder encontrar la raíz que le da solución a esta ecuación. Dicha raíz la vamos a encontrar o la vamos a definir en un intervalo entre 1 y 2. Claro está que este es un ejemplo propuesto, entonces en teoría pues ya podemos saber que en este intervalo pues puede existir una raíz. Pero bueno, tal y como lo hicimos en el método anterior, donde explicamos el método de bisección, vamos a recurrir al teorema de Bolzano con la finalidad de asegurar la existencia de una raíz dentro de este intervalo y así poder desarrollar el método de la falsa posición. Entonces, el primer paso del método pues es aplicar el teorema de Bolzano para poder asegurar la existencia de al menos una raíz. Bueno, el teorema de Bolzano, si evaluamos nuestra función en los extremos o en los límites de nuestro intervalo, ya sabemos que el límite inferior estaría definido como acá y el límite superior estaría definido como bk. Entonces, acá para nosotros sería 1, ya que nuestro límite inferior es 1, y bk vendría valiendo 2. Entonces tenemos que el límite superior de nuestro intervalo es igual a 2. Entonces el teorema de Bolzano nos indica evaluar nuestra función tanto en el límite inferior como en el límite superior. Y hay que asegurarnos de que de, los signos de las evaluaciones de nuestra función en esos límites sean diferentes. Es decir, el teorema de Bolzano establecería que si nosotros tenemos el límite en A multiplicado por el límite superior B, eso nos debe dar un valor negativo, es decir, un valor menor que 0. ¿Por qué? Porque si f de A fuera positivo y f de b fuera negativo, entonces se cumple esta condición, porque más por menos es menos. Si nos diera al revés, en el que f de a fuera negativo y la función evaluada en el límite superior fuera positivo, pues también se cumple esta condición de que el producto de f de a por f de b sea menor que 0. En el caso contrario, por ejemplo, que nos dé positivo las dos evaluaciones o nos dé negativo en las dos evaluaciones, pues en ambos casos siempre nos va a dar positivo, es decir, la condición ya no se cumple. F de A por F de B no sería menor que 0. Entonces, nosotros tenemos que buscar que se cumpla la condición que proviene del teorema de Bolzano, y para que se cumpla ambos signos deben ser distintos entre sí. Entonces, evaluando nuestra función, f de acá es de nuestra función original que vimos que es y igual, esa es la función o la ecuación que nosotros vamos a evaluar, que es y igual a e a la x más x menos 4. Entonces nosotros tenemos que evaluar en los límites nuestra función f de acá, que en este caso sería igual a e a la acá más acá menos 4. Y nuestra función evaluada en bk sería e a la bk más bk menos 4. Entonces, si ak es igual a 1 y bk es igual a 2, entonces tendríamos que es e a la 1
más 1 menos 4. Y aquí tendríamos que esto es igual a e a la 2, porque bk es 2, más 2 menos 4. Realizando las operaciones pertinentes, nosotros por aquí vamos a tener que e a la 1 nos da 2.7183, 2.7183 más 1 menos 4. Entonces, al hacer esa operación, nos da un resultado de, ustedes pueden irlo corroborando con su calculadora. Aquí nos da un resultado de menos 0.2817. Ahora sí realizamos las operaciones para nuestro segundo límite, que es la función exponencial elevado al cuadrado. Nos da un total de 7.389. Que es este término, más 2. Y eso nos da 9.38 menos 4. Y eso nos da 5.38. Entonces más 2 menos 4 nos da 5.389. Entonces podemos ver que los signos, efectivamente, tenemos el signo negativo para el límite inferior y tenemos un signo positivo para el límite superior. Eso lo que nos dice, de acuerdo al teorema de Bolzano, es que tenemos por lo menos la existencia de una raíz en el intervalo dado desde 1 hasta 2. Okay, entonces, ya verificado el primer paso, nos vamos al siguiente paso. Aquí lo que necesitamos es establecer la ecuación de una recta que se forma entre los puntos del intervalo. Es decir, supongamos que tenemos una función cualquiera, y que tiene más o menos una gráfica de este tipo, ¿no? Tenemos el plano y tenemos una función que más o menos, vamos a suponer que esta gráfica es una curva así, ¿no? Y vamos a suponer que nosotros tenemos un intervalo, en este caso el intervalo desde 1 hasta 2. Digo, no sabemos si la función que nosotros tenemos aquí, pues, o la función que estamos trabajando nosotros, de y igual a la x más 4 más x menos 4, pues corresponde a esta gráfica, ¿no? Aquí estamos haciendo una suposición. Entonces, dados dos puntos que vamos a suponer, este es un ejemplo cualquiera, no necesariamente es el ejemplo que estamos explicando. Entonces vamos a suponer que tenemos un punto aquí que representa al intervalo y tenemos un punto aquí en 4. Es decir, tenemos un intervalo i que va desde el límite inferior, que es 1, hasta el límite superior, que es 4. La recta que estamos buscando, pues precisamente va a ser esta recta que pasa a través de esos puntos. Entonces, lo que buscamos es, en el paso 2, establecer la ecuación de la recta en los puntos, la ecuación de la recta que pasa en esos puntos que son los límites de nuestro intervalo. Muy bien, entonces
Esto precisamente es lo que llamamos una recta secante. Una recta secante, recuerden, es una recta que une dos puntos en una curva. Pero este no es el método de la secante, este es el método de la falsa posición. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esta recta secante, lo que estamos intentando buscar, o bueno, tal vez si nosotros movemos estas rectas para que exista una raíz, si la movemos así, por ejemplo, aquí ya vemos que existe una raíz que sería precisamente este valor. Vamos a calcarlo con... Sería este valor, es el cruce. Aquí tenemos la raíz, porque es el cruce de nuestra función y con nuestra recta horizontal x. Entonces, esta es la raíz, esta es la verdadera raíz. Entonces, el método de falsa posición o método de regula falsi que estamos estudiando plantea que si nosotros trazamos una recta tomando en consideración los límites del intervalo, es decir, este límite y este otro límite, nosotros trazamos una recta y a esa recta nosotros le calculamos su intersección con el eje X. Entonces nosotros aquí tendríamos una intersección. Entonces esa intersección sería una intersección X de K. Recuerden que aquí tenemos AK y de este lado tenemos BK. Entonces la intersección de la recta secante con el eje de las X es lo que nosotros vamos a considerar como la raíz o la aproximación de la verdadera raíz. Entonces vemos que efectivamente tenemos una aproximación, pero bueno, la raíz todavía está de este lado. ¿Sí? Entonces es una aproximación, ya estamos cerca de la raíz. ¿Y cómo encontramos esta aproximación? Pues encontrando la intersección de la recta que acabamos de proponer y ese cruce por el eje X es lo que nosotros tomamos como una aproximación, una primera aproximación de nuestra raíz, de la raíz real de la ecuación. Entonces, lo que seguiría ahora es hacer una nueva consideración. Seguiría después de esto, de que ya nosotros intentamos, bueno, de que ya nosotros establecimos una recta y luego encontramos la intersección de esa recta. Entonces aquí nuevamente definimos un nuevo intervalo. Tendríamos que evaluar el signo de la función en esta nueva raíz y en base a ese signo vamos a establecer el nuevo intervalo. Entonces, aquí claramente cuando nosotros evaluamos la función en f de k, lo que nos va a dar, aquí lo podemos ver, nos va a dar negativo, porque f de x de k, perdón, es negativo, está debajo del eje x. Entonces, nosotros ya previamente habíamos visto que AK era negativo y aquí BK era positivo. Entonces, si la evaluación en esta nueva raíz es negativa, significa que ahora vamos a desechar este límite inferior y vamos a tomar a este nuevo valor como el nuevo límite inferior. En este caso, este sería AK más 1. Y ahora este ya no sería BK, sino ahora sería BK más 1. Seguiríamos tomando el mismo límite superior, pero tomaríamos el nuevo límite inferior. Entonces,
Ya con esos nuevos límites trazamos otra vez una recta. Aquí tendríamos este punto. Tendríamos nuestro punto. Y en ese nuevo punto nosotros trazaríamos la nueva recta secante. Entonces esa nueva recta secante estaría pasando sobre este punto y este otro punto. ¿Okay? Y nuevamente nosotros podemos apreciar que aquí ya hay una variación un poco más hacia la izquierda y nuestra nueva raíz o nuestra nueva aproximación sería aquí. La anterior era esta, ahora tenemos una nueva aproximación. Entonces, esa nueva aproximación la vamos a evaluar nuevamente y esa nueva aproximación que tenemos ahí, esa es en la nueva intersección que sería xk más 1. Y así sucesivamente nos vamos a ir repitiendo el proceso, evaluando con el criterio de Bolzano, definiendo nuevos límites hasta que nos vayamos aproximando a la raíz real que es esta, ¿verdad? Esta sería la real, este sería el valor que estamos buscando y nosotros tenemos que aproximarnos lo suficiente y podemos establecer, por ejemplo, un error o una tolerancia de aproximadamente 0.001, que sería lo más común. Puede ser un error todavía más pequeño, pero con la finalidad de no consumir demasiados recursos de procesamiento, pues podemos establecer una tolerancia más o menos de ese tamaño, ¿no? 0.001. Es decir, el error debe estar lo más cerca posible, la raíz calculada debe estar lo más cerca posible de la raíz real. ¿Sí? Pero bueno, eso solamente lo vamos a saber comparando las distancias entre cada una de las aproximaciones de las raíces que hemos estado calculando. ¿Ok? Pero bueno, aquí me adelanté un poco a los pasos para que ustedes vieran qué es lo que sigue, ¿no? Pero el paso número 2 entonces es establecer la ecuación de la recta dados esos dos puntos del intervalo. ¿Sí? Entonces hay que recordar cómo se define la ecuación de una recta. Entonces vamos a colocarlo por aquí, de este color. Bien, la ecuación de una recta, recuerden que es y igual a ax más b. Esa es la ecuación general de una recta. Entonces la ecuación de una recta dados dos puntos, pues sería y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1 más b. Entonces tenemos un punto para determinar la ecuación de la recta y necesitamos una pendiente. Y recuerden que la pendiente pues está definida como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Okay? Entonces necesitamos un punto para la ecuación y necesitamos dos puntos para la pendiente. ¿Ok? Entonces conocemos dichos puntos. Conocemos dichos puntos ya que son los puntos en el intervalo. Y obviamente podremos conocer las funciones o los puntos y. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos valores de y? Pues pues es la evaluación de la función en esos puntos dados. Ok, entonces, primero calculemos, por ejemplo, la pendiente en términos generales, en función de los valores que nosotros tenemos. Tenemos que la pendiente es igual a, en este caso, y1, bueno, es y2 menos y1. y2 menos y1. Entonces, y2, pues bien, vendría siendo f de bk.
menos y1. Y1 sería f de acá, suponiendo que tenemos este límite que es acá, sería x1 y bk sería x2. ¿Ok? Entonces, aquí lo vamos a poner acá. Y bk sería x2. ¿Sí? Entonces, f de bk sería la función en x2, que sería y2. Y eso se resta menos f de acá, que sería la función y2, y1, perdón, entre x2 menos x1. Entonces x2 es bk menos acá menos x1, que es acá, y esa es la pendiente. Entonces, si sustituimos esto en la ecuación de la recta, nosotros vamos a tener y igual más bien y menos y1, pero para nosotros y1 hemos establecido que y1 sea f de acá, que es el que tenemos aquí, es este valor. Y menos f de acá es igual a la pendiente, que ya sabemos que es todo esto, f de bk menos. Ahora, cabe aclarar que no necesariamente puede ser y1, podemos tomar y2 y aquí x2, ¿de acuerdo? Puede ser cualquier punto siempre y cuando pertenezca a la recta, ¿sí? Entonces, aquí esto pudo haber cambiado, en lugar de f de acá, pudo haber sido f de bk, ¿sí? Pero si aquí trabajamos con f de bk, aquí tendríamos que trabajar con bk, ¿sí? Pero bueno, aquí vamos a tomar f de acá, porque es el que tomamos ahorita, de como y1, menos f de acá, que es, como dijimos, y1, ¿verdad? Dividido entre bk menos a subíndice k. Eso multiplicado por x menos x1, pero para nosotros x1 pues viene siendo el valor de acá. Más un valor definido b, pero cuando tenemos la definición mediante dos puntos, pues eso ya no sería necesario, ¿verdad? Porque en este caso b forma parte de la ecuación general, pero b en realidad surge cuando nosotros hacemos estas operaciones, ¿no? Entonces, la ecuación de la recta quedaría de este modo. Ya cuando hacemos los despejes es cuando obtenemos el valor de b, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando tenemos la definición de una recta en base a un punto y su pendiente, entonces este valor no está explícito, ¿verdad? Sino que resulta al momento de hacer las operaciones aquí. Aquí sí lo colocamos porque es para representar la forma general. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la ecuación de la recta, o bueno, la estructura para que nos va a permitir obtener la ecuación de la recta. ¿Y qué es lo que nos pide el paso 2? El paso siguiente sería poder encontrar la intersección de esa recta cuando la recta cruza por el eje X, ¿verdad? Entonces, nada más vamos a acomodar nuestra ecuación de la recta. La voy a acomodar por aquí y quedaría y igual. Entonces, este que está restando va a pasar sumando y todo eso quedaría tal cual. F de bk menos f de acá sobre bk menos acá.
multiplicado por x menos acá más, recuerden que este está restando, pasa sumando, f de acá. ¿Okay? Entonces esa sería nuestra ecuación de la recta. Este sería el valor de la pendiente y este sería el valor de y1. Entonces, esta ecuación es la que vamos a igualar a 0 para poder encontrar la intersección de la recta con el eje de las X. Bien, entonces será el paso número 2. El paso 3 entonces consiste en encontrar, como ya dijimos, la intersección de la recta secante con el eje X. Para ello vamos a tomar la ecuación que acabamos de obtener, representada en términos de nuestro procedimiento, y vamos a igualarlo a 0, ¿verdad? Entonces, igualando esa ecuación a 0, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Entonces tenemos que f de bk menos f de ak, vamos a colocarlo por aquí, o bueno, por acá. Sería f de bk menos la función evaluada en acá dividido entre límite superior menos el límite inferior. Eso multiplicado por x menos el valor del límite inferior más la función evaluada en el límite inferior. Todo esto debe dar 0 porque lo que estamos buscando es la intersección de la recta con el eje horizontal, que es el eje X. Muy bien. Entonces, lo único que necesitamos, ya que igualamos a 0, recuerden que para poder encontrar la solución de una ecuación lineal de la forma ax más bx, perdón, de la forma ax más b, lo único que hay que hacer pues es despejar x. Y despejando x encontramos la solución de la recta, es decir, la intersección con el eje horizontal. Entonces hay que despejarlo de aquí. Para ello pues vamos a multiplicar todo esto y nos quedaría esto mismo, f de bk menos f de acá entre bk menos acá por x menos, otra vez lo mismo, f de bk menos f de acá sobre bk menos acá por acá más f de acá. Entonces este que está restando va a pasar sumando, este igual va a pasar, este va a pasar restando, y estos dos, este que está dividiendo pasaría multiplicando y este que está multiplicando pasaría dividiendo. Así que vamos a hacerlo. Esto quedaría otra vez f de bk menos f de acá, que es el límite inferior, sobre límite superior menos el límite inferior del intervalo por x. Esto va a ser igual a, aquí sería otra vez f de bk
menos f de acá sobre bk menos acá menos f de acá. Así que, bueno, aquí faltó el término. Aquí faltó acá. Vamos a mover un poquito esto. Vamos a mover esto para poder colocar este término aquí. Ok. Ahora sí. Y finalmente vamos a despejar esta x. Este término que está dividiendo va a pasar multiplicando a todo. Y este término que está multiplicando va a pasar dividiendo a todo. Entonces vamos a escribir esto nuevamente en otra diapositiva. Y nos quedaría así. ¿Ok? Entonces ahora sí, nosotros tendríamos que despejar x. Y al despejar x, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Esta x va a ser igual. Ese término que está dividiendo va a pasar multiplicando. bk menos ak. Sobre esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. f de bk menos f de ak. Y está multiplicando a todo esto, ¿verdad? Entonces estaría multiplicando a f de bk menos f de acá. Y ustedes pueden notar que ya podemos ir haciendo algunas eliminaciones. Entonces bk menos acá. Todo esto por acá menos, aquí nuevamente nos queda bk menos acá sobre f de bk menos f de acá multiplicado por f de acá. Entonces podemos ver que estos términos pueden eliminarse y solamente nos queda que para calcular la intersección de la ecuación con nuestro eje horizontal, de la recta con nuestro eje horizontal, nosotros podemos calcularlo con esta expresión. Aquí solamente queda acá menos bk menos acá sobre f de bk menos f de acá multiplicado por f de acá. Y listo, nosotros tenemos ya nuestra ecuación en el paso 3 que nos va a permitir encontrar precisamente la intersección de la línea recta con el eje horizontal. ¿Sí? La línea recta en ese paso. Solo vamos a reacomodar un poco la ecuación. Vamos a aprovechar la herramienta del programa para poder escribir la ecuación con una mejor vista. Entonces dijimos que era x igual a acá menos bk menos acá sería acá
sobre f de bk menos f de ak. Todo eso multiplicado por f de ak. Aquí sería, vamos a escribir. Listo. Entonces le damos a insertar y esa va a ser nuestra ecuación. Aquí se escribió mal, pero bueno, es acá y aquí también sería f de acá. Ok, bueno, realmente aquí es f de bk, aquí es b, aquí es f de acá. Listo. Entonces, esta es nuestra ecuación, la que acabamos de obtener, que es la ecuación que nos permite calcular la intersección de la línea recta con la horizontal, es decir, con el eje X. Finalmente, el paso 4, que está relacionado con el paso 1, implica evaluar la función para poder determinar cuál es el signo resultante de dicha evaluación, ¿no? Entonces, si nosotros establecemos ese nuevo valor o ese nuevo resultado y lo evaluamos en la función original, nosotros vamos a determinar cuál va a ser el signo que vamos a obtener. En función de ese signo, nosotros vamos a sustituir y vamos a generar un nuevo intervalo que pues va a estar definido con los nuevos valores, que en este caso sería el límite inferior, sería el nuevo límite inferior, ak más 1, y el límite superior sería el nuevo límite superior, bk más 1. Entonces, dependiendo cuál sea el signo que nosotros obtengamos de este nuevo valor o de esta aproximación de la raíz, nosotros vamos a evaluar cuál sería ese nuevo intervalo. Por ejemplo, en lo que ya explicamos previamente, nosotros habíamos establecido que este límite, el nuevo límite inferior, se iba a sustituir acá por ak más 1 y el límite superior se iba a permanecer sin cambio, ¿verdad? Entonces bk más 1 iba a ser el mismo que bk. Entonces, esa evaluación se repite nuevamente desde el paso número 1, aplicando el teorema de Bolzano otra vez, pero con los nuevos límites. Entonces, para ilustrar todos estos pasos, vamos a aplicar el método al ejercicio que habíamos planteado previamente, haciendo todos los cálculos, iteración por iteración, hasta llegar a la raíz que estamos buscando. Procedamos a realizar una tabla en Excel que nos facilite la aplicación del método de la falsa posición. Para ello colocamos los datos que son conocidos para nosotros, tales como AK y BK. Y vamos a colocarlos en esta columna, AK, y aquí colocamos BK. En la siguiente columna sería útil colocar el valor que queremos calcular, que es XK. Y recordemos que XK pues representa esa aproximación de la raíz que vamos a obtener de la intersección de la recta secante con el eje X. Entonces ese es el valor X de K que estaríamos buscando, que será lo que tomemos como la aproximación de nuestra raíz.
Otro valor que necesitamos es evaluar la función en los límites del intervalo, como f de AK y f de BK. Y claro está que también necesitamos evaluar la función una vez que conocemos el valor de x de k. Necesitamos saber cuál será el signo que le corresponde a ese nuevo valor. Vamos a colocar la columna para los valores de k. Vamos a inicializar en k igual a 0. 0 viene siendo nuestra iteración inicial, o los valores iniciales que tenemos para poder calcular y arrancar con el algoritmo. Y bueno, vamos a centrar todo esto. Y bueno, iniciaríamos nosotros colocando los valores de nuestro intervalo inicial, es decir, este sería A0 y B0. Entonces, esos valores iniciales pues son los valores de nuestro intervalo. Entonces acá para nosotros va a ser el valor de 1 y BK va a ser el valor de 2. Entonces lo colocamos aquí. Y ese es nuestro intervalo inicial. Entonces esto nos lleva a aplicar el primer paso que habíamos establecido, que es utilizar el criterio de Bolzano para determinar la existencia de una raíz en el intervalo dado, que no es más que evaluar la función en los límites del intervalo, en este caso del intervalo inicial. Entonces para ello necesitamos ingresar nuestra función en estos 3 celdas, bueno, 4 celdas. Lo que necesitamos es, bueno, en estas 3, lo que necesitamos es el valor de la función, o más bien la función, la ecuación que queremos evaluar. Para nosotros, recordemos que es y igual a e a la x más x menos 4. Entonces yo lo voy a hacer aquí en Excel. Ustedes pueden utilizar MATLAB o pueden usar su calculadora para ir determinando los valores. Creo que es más práctico usar Excel cuando estamos aprendiendo a utilizar o a manejar estos algoritmos y para poder entenderlos. Entonces por eso voy a utilizar este programa que, bueno, la mayoría creo que tiene acceso y tiene ciertas habilidades para utilizarlo. Entonces en estas celdas lo que voy a ingresar será la ecuación. Recordemos que es e a la x. En Excel, para ingresar ecuaciones necesitamos iniciar con el signo igual. Y para ingresar una función exponencial nosotros solamente tecleamos x. Y entre paréntesis va el exponente, que en este caso va a ser el valor de x, ¿no? Pero para nosotros el valor que vamos a evaluar, para la variable independiente en este caso, pues va a ser el valor de acá, puesto que lo que estamos evaluando es la función precisamente en ese límite inferior, que es acá. Entonces vamos a seleccionar esta celda, cerramos el paréntesis, más x, que para nosotros sigue siendo el valor de acá, menos 4. Entonces le damos enter y ya nos arroja el valor que habíamos obtenido previamente en el análisis. Si recuerdan, es menos 0.2817. Entonces es precisamente ese valor que obtenemos aquí con la ayuda de Excel. Bien, pueden corroborarlo con su calculadora, aunque en teoría ya lo hicimos hace un momento. Aquí, pues bueno, la ventaja de usar Excel es que ya no tenemos que teclear nuevamente la ecuación, sino que solamente arrastramos el contenido de la celda para que se autocomplete y se copia la ecuación y simplemente se desplaza. Ahora, en lugar de que sea acá,
ahora es BK, que es el valor de la celda C15. C15. Entonces, esa es una de las ventajas de usar Excel. Lo mismo para la función f de xk. Arrastramos nuevamente la misma función, solo que aquí no nos va a dar un valor, porque, bueno, no tenemos todavía definido el valor de la variable xk. Recordemos que la variable xk la vamos a calcular a partir del paso del paso del paso 2, en el que establecimos la ecuación de la recta, y en el paso 3 nosotros despejamos el valor de x cuando la variable dependiente y es igual a 0. Entonces eso lo que nos generó pues es esta expresión, que es la que vamos a ingresar nosotros a una de las celdas de Excel para poder calcular la intersección de la recta secante con el eje de las X. Entonces, introducimos esta ecuación. Recuerden que para ello nosotros ingresamos el signo igual dentro de la celda. El primer término, recuerden que es acá, y para nosotros acá es la celda B1. Entonces seleccionamos B1. Lo siguiente es menos, y aquí hacemos una división, sería menos BK menos AK, y esto multiplicado por F de AK. Entonces nosotros en la celda, para mayor claridad, hacemos primero la multiplicación de arriba y luego dividimos con F de BK menos F de AK. Entonces quedaría menos, entre paréntesis, BK menos AK. Nos vamos a Excel. Entonces tenemos menos, entre paréntesis, BK menos AK. Y eso lo vamos a multiplicar. Este asterisco significa multiplicación. Lo vamos a multiplicar por F de AK. Entonces, F de AK es el valor que teníamos calculado aquí. Que bueno, es la función evaluada, ¿no? Entonces, esta celda, bueno, no le puedo dar. Okay, esa celda, que es la celda E15. Y luego dividimos y metemos entre paréntesis, dividimos entre F de BK menos F de AK. Entonces, eso quedaría F de BK, que es este valor, menos F de AK bueno, aquí sería, no lo puedo seleccionar, entonces lo voy a meter manualmente. Sería E15. Sería F15 menos la celda E15, que corresponde a F de BK menos F de AK. Y creo que ya está completo. Vamos a dar Enter. Nos da un primer valor que es 1.0496. Si lo corroboramos con la calculadora, ese debería ser el valor. Hasta aquí tenemos la primera iteración. Esta primera iteración, o bueno, estos primeros datos son los que nos van a arrojar la información para el siguiente paso, ¿no? Entonces, nosotros ya aquí podemos ver que al evaluar ese nuevo valor, esa nueva intersección, nosotros vemos que nos da aproximadamente 0.0935 y nos da con signo negativo. Entonces eso significa que este será nuestro nuevo límite, que va a sustituir al límite que ya tenía signo negativo. Entonces,
lo que vamos a sustituir será el valor de 1. Entonces nuestro nuevo límite inferior será precisamente el valor que nos arrojó este signo negativo, el cual fue 1.0496. Entonces este será nuestro nuevo valor. Será este. Ese es nuestro nuevo límite inferior. Recuerden que nos da negativo y cuando evaluamos el límite superior nos da positivo. Entonces aquí este seguirá siendo nuestro límite superior. Entonces aquí ya tenemos la iteración 1, que viene siendo A1 y B1, lo que sería lo que nosotros explicamos previamente como AK más 1 y BK más 1. Lo que sucede es que va incrementándose de 1 en 1 la iteración, que no es más que la indicación de cuál es el paso en el que vamos, ¿no? Entonces inicializamos en un paso inicial 0 y nuestra iteración 1 pues es con este nuevo intervalo. Entonces con este nuevo intervalo lo que hacemos es nuevamente ya aplicamos el teorema de Bolzano anteriormente para poder elegir estos nuevos límites. Y bueno, lo único que hacemos es arrastrar o copiar la ecuación para que se evalúe ahora con estos nuevos límites, ¿verdad? Aquí tenemos este que se sigue evaluando con el valor de 2 y calculamos la nueva intersección, que ahora nos da, en este caso, nos da otra vez el valor anterior, el cual no lo habíamos, como nos ocurrió en el caso anterior, como no teníamos valor, pues no nos da un valor adecuado, ¿no? Recordemos que aquí está vacío, entonces necesitamos calcular la nueva intersección. Para ello, pues lo único que hacemos es arrastrar la ecuación y ya tenemos este nuevo valor de la intersección. Entonces, como vemos, se acerca un poquito más el valor a la raíz que nosotros estamos buscando. Antes era 1.04, ahora es 1.06. Entonces, ¿cómo vamos a saber en qué momento detener nuestro algoritmo? Pues tendríamos que establecer un valor de tolerancia, tal cual lo habíamos establecido previamente, con un valor de 0.0001. Entonces, ¿cómo vamos a meter ese valor de tolerancia? Puede ser de varias maneras. Una de ellas es poder ir evaluando los valores de XK y en base a qué tanto se vaya acercando el valor de XK, o cuando nosotros notemos que XK ya no está variando mucho, nosotros podemos establecer ese error de nuestra iteración actual menos el valor de la iteración anterior. Entonces, al hacer esa resta estamos calculando un error. Si ese error supera el valor de tolerancia que habíamos establecido de 0.01, o ese error es menor que 0.001, entonces detenemos nuestra iteración, ¿sí? Detenemos el algoritmo. En este caso todavía tenemos un valor mayor que 0.01, entonces esto es un indicativo de que seguiremos aplicando el método. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente aquí nos da negativo. Eso implica que a quien vamos a sustituir es nuevamente nuestro límite inferior. Entonces, en la iteración 2, el límite inferior va a ser nuestro nuevo valor de XK. Y el límite superior seguirá siendo el valor de 2, el límite superior. Calculamos en la nueva intersección.
calculamos f de acá, calculamos f de bk y calculamos f de xk. Entonces aquí vemos que se sigue disminuyendo ese error. Ahora ya estamos en 0.009, pero sigue siendo mayor a 0.001. Quiere decir que vamos a proceder con una siguiente iteración, que va a ser la iteración 3. Lo mismo, vamos a evaluar, y bueno, ya vemos que nos da negativo, significa que nuevamente vamos a sustituir el límite inferior, y ese límite inferior va a ser nuestro nuevo valor de xk. Aquí va a seguir siendo 2, y nuestro nuevo valor de xk, obviamente cuando nosotros calculemos, pues aquí nos va a marcar un error, porque para calcular el valor de xk necesitamos los valores de las funciones f de ak y f de bk. Entonces por eso es que nos da por ahí un error, porque primero calculamos f de ak, luego calculamos f de bk, y entonces sí calculamos la nueva intersección, y posteriormente evaluamos el valor de esa nueva intersección, el cual nos sigue dando negativo. Calculamos el error, ya prácticamente se está acercando a 0.001. Recuerden que debe ser menor a 0.001. Entonces, eso significa que podemos hacer una iteración más. Probablemente ya esta sea la última. Y como nos sigue dando negativo, entonces vamos a sustituir nuevamente el límite inferior. Como se darán cuenta, lo único que está ocurriendo es que este punto se va recorriendo cada vez más y se va acercando cada vez más hacia la raíz real de nuestra función. Entonces, en nuestro nuevo límite inferior, pues será este nuevo valor xk. El límite superior sigue siendo 2, y otra vez para calcular xk, pues necesitamos los valores de f de ak, el valor de f de bk, bueno, que son los mismos porque es la función original evaluada en 2, y los únicos que van cambiando son f de ak porque es la función evaluada en el límite inferior, y el límite inferior pues va cambiando, por lo tanto f de ak va cambiando. Y ahora sí calculamos la nueva intersección. Vemos que ya no hay mucha variación. Calculamos la función en esa nueva intersección y calculamos el error. Entonces ahora sí, esto ya es menor que 0.001, lo cual pues ya nos indica que pues aquí detenemos nuestro algoritmo, ¿sí? Y el valor que acabamos de obtener, el último valor, lo vamos a resaltar en verde. Ese valor es la solución de nuestro sistema. Si ustedes de ejercicio, de tarea, grafican esta función, que es la que estamos resolviendo por el método de falsa posición o regula falsi, si ustedes grafican, van a ver que van a tener una raíz, es decir, la función se va a intersectar en el eje X, en el eje horizontal, y precisamente nos va a dar aproximadamente 1.073 la intersección. Aunque mejor no voy a dejarles con la duda. Sí, ya el video se extendió, entonces yo creo que unos 2 minutos más no nos va a hacer daño. Entonces, si nos vamos a MATLAB, vamos a graficar la función y vamos a verificar que nos dé aproximadamente este valor de 1.073. Con 4 iteraciones el algoritmo converge a la solución. Entonces realmente fue muy rápido. Nos vamos a MATLAB, introducimos nuestro intervalo i,
el intervalo y aunque el problema dice que va de 1 a 2, como es el método gráfico, me gustaría hacerlo un poco más amplio el intervalo. Desde desde menos 3 hasta 3. Esto con la finalidad de que ustedes puedan visualizar un poco mejor la gráfica y vean exactamente cuál es su comportamiento, ¿no? Pero y bueno, ya sabemos que el intervalo en el cual se nos estableció eh, el problema pues fue de 1 a 2, ¿de acuerdo? Entonces, la ventaja de usar software es que podemos trabajar rangos más amplios, intervalos más grandes, y lo hace más rápido, se hace más rápido a través del programa. Entonces, ya que tenemos el intervalo i, lo que necesitamos es introducir la función, y la función es y igual a e a la x más x menos 4. Entonces definimos y como igual a e a la x. Recuerden que es exponencial. En nuestro caso x pues va a ser i, porque es el nombre que le dimos al intervalo, más, en este caso, x otra vez, que viene siendo i, menos 4. Entonces esa es la función. Esa es la función exponencial que vamos a graficar. Entonces esto lo que indica es que vamos a graficar todos los puntos del intervalo. Vamos a encontrar todos sus valores de y. Y todos esos puntos los vamos a graficar con nuestra función de MATLAB, que es plot. Y se coloca primero el eje horizontal, coma, y luego se coloca el eje vertical. Entonces damos enter y vemos la gráfica, ¿no? Entonces vamos a colocarle una rejilla para que se pueda apreciar mejor. La rejilla es esta cuadrícula y bueno, si nosotros, bueno, ya vimos cómo se comporta la gráfica. El problema nos pidió en un inicio el intervalo de 1 a 2. Voy a hacer una ventana un poquito más grande. Y vemos que efectivamente tenemos una raíz. Recuerden que la raíz es el valor en el cual la función intersecta al eje horizontal. Entonces el eje horizontal, ¿cuál es? Pues es el que pasa por 0, ¿no? Entonces aquí debe de estar la raíz. Entonces si nos acercamos, vemos aquí sigue el eje horizontal. Seguimos acercando ya y ya podemos ver que efectivamente nos da un valor cercano a 1.07. Vamos a ver, 1.07. ¿Sí? Entonces si nos seguimos acercando, bueno, esa es una forma, acercarte y acercarte hasta ver el valor de la función, o bien tomar este pequeño icono, darle clic y dar clic sobre tu gráfica cerca del 0. Y una vez que das clic, debe de aparecer la etiqueta. Y bueno, para que aparezca pues tenemos que regresar a una posición, damos clic, nosotros damos clic y vemos cómo se posiciona sobre la gráfica. ¿Sí? Si no les llegara a aparecer, podría ser por la resolución, pero nada más hay que mover un poco
el zoom de la gráfica para que pueda aparecer. Entonces, vamos a acercarnos lo más posible a 0. Entonces, vemos que solo nos permite 2 valores debido a la resolución de la gráfica, ¿verdad? Entonces, podríamos modificar un poco el programa y en vez de que sea 0.01, que sean pasos de 0.001 para que nos permita aproximar un poquito más el valor de la raíz. Repetimos otra vez, esa es la función, graficamos y tenemos nuevamente aquí la gráfica y bueno, nos aproximamos cerca del 0. Entonces cuando y ahí va 0.421, ahí lo tenemos, 0.001 es el valor más próximo a 0 y vean que tenemos un valor de x de 1.074, lo cual pues es coincidente, ¿no? Es un valor muy aproximado. Entonces nos da 0.074 porque no estamos exactamente en el 0, ¿no? Entonces para mejorar todavía más la resolución de esto, pues simplemente es haciendo más pequeño la resolución de la gráfica, ¿sí? Podríamos agregarle un 0 más para que fuera 0.0001, por ejemplo. Entonces vamos a hacerla para que vean que se aproxima todavía más. Obviamente, entre más pequeño sea ese intervalo, pues va a consumir cada vez más recursos, ¿no? Pero vamos a hacerlo para que sea un poco más didáctico. Ok, entonces aquí otra vez tenemos el valor de x, 0.2. Entonces, si ven, es mucho más lento poder llegar al 0. Es un poquito más lento. Estoy desplazándome con la flecha del cursor. Y bueno, ya casi llegamos al 0. Ahí. Entonces creo que ese es el más pequeño. Y nos da 1.073, ¿no? Ya de 1.074 saltó a 0.73. Lo que implica que está entre esos dos valores. Entonces con ello corroboramos que efectivamente llegamos a una buena aproximación, ¿sí? Recuerden que los algoritmos dan aproximaciones de las soluciones. Detenemos hasta aquí el video. Este fue el método de regula falsi o falsa posición, en el que resolvimos o encontramos la raíz de esta ecuación en un intervalo dado de 1 hasta 2. Y haciendo un resumen de los pasos, recordemos que el primero de los pasos es aplicar el teorema de Bolzano para determinar la existencia de una raíz, aunque recuerden que tampoco nos asegura la unicidad de la raíz, es decir, que pueden haber más de una raíz y el método puede que converja a una de ellas. Entonces hay que tener eso en mente. En el paso número 2, pues es establecer una ecuación, una recta secante. Es una recta secante porque una secante, recuerden de sus clases de trigonometría, lo que hace es pasar sobre dos puntos de una determinada curva, ¿sí? Entonces, aunque utiliza la secante como una estrategia para el método, este método no es el método de la secante. El método de la secante tiene una ligera variación y la única diferencia pues es que no utiliza el teorema de Bolzano para poder definir en dónde se encontraría la
la raíz en determinado momento, ¿no? En teorema, el método de la secante pues tiene esa desventaja. Al no evaluar dónde estaría esa raíz, puede que en ocasiones no converja a la solución. Entonces igual ahí podemos, aunque sería un poco más rápido, o bueno, incluso yo creo que se hace más lento, ¿no? Solamente va cambiando de, de un punto a otro, sin evaluar o considerar dónde estaría la raíz. Pero eso ya lo veremos más adelante. En el paso 3, pues se trata de encontrar la intersección de la recta secante. Y para eso, pues nosotros llegamos a nuestra ecuación para calcular esa, para calcular esa intersección. Y finalmente en el paso 4, que bueno, va unido con el paso 1, pues es evaluar la función en esa nueva intersección para poder determinar los nuevos límites del nuevo intervalo, ¿no? Que en este caso, si antes era A0, ahora es A0 más 1 o AK más 1, que sería A1. Entonces aquí nosotros lo que hicimos fue llegar, este fue nuestro A0 B0, este fue A1 B1, A2 B2, A3 B3, A4 B4. Son 4 iteraciones. Aquí teníamos nuestra primera aproximación, que se le llamó X0, X1, X2, X3 y X4. Tenemos la tolerancia. Cuando esa tolerancia es menor a un valor dado, detenemos el algoritmo. Y bueno, así sucesivamente. Aquí todo nos dio negativo, pero puede darse el caso de que esté cambiando de signo y estemos cambiando no solamente el límite inferior, sino también este pudo haber cambiado de valores, pero todo iba a depender del signo que nos haya dado aquí. En este caso, como todo nos dio negativo, pues siempre el límite que cambiamos, que sustituimos, pues fue el límite para acá. Y el límite de BK se mantuvo constante porque nunca hubo un cambio de signo. Si en algún momento dado nos hubiera dado positivo, pues el que habríamos cambiado iba a ser el valor de BK. Pero bueno, para este ejemplo no ocurrió así y bueno, ya dependerá de los tipos de funciones o los ejercicios que se realicen, puede suceder o no. Entonces hasta aquí el video. En un próximo video vamos a abordar otros métodos que nos van a incrementar el conocimiento de los métodos numéricos, ¿no?